Pues aquí estamos en una nueva edición del programa de Todas y Todos Somos Putaendo, como siempre por Preludio Radio en el 100.9 de FM. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un formato distinto. Entramos de lleno, ¿cierto?, en la última fase de lo que va a ser el plebiscito, en el que vamos a definir el futuro de Chile. Hay cosas muy importantes que están en juego. Creemos que no da lo mismo, es un momento histórico, viene a representar la culminación de un proceso en el cual hemos estado participando activamente como organizaciones sociales y creemos que no podemos quedarnos al margen. Por esta razón es que les vamos a presentar en un primer segmento el audio de lo que son las propuestas de la nueva Constitución, para luego, en una segunda etapa, conversar con una de las constituyentes que tuvo una activa participación en este proceso y que en especial con el tema relacionado con el agua, que sabemos que a todo el Valle de la Concagua y el Valle de Putaendo particularmente, ¿cierto?, nos interesa sobremanera, y porque es muy importante que podamos aclarar en qué consisten las propuestas relacionadas con este tema. Así que vamos, los dejamos con esta primera parte y luego pasamos a la segunda a conversar con Carolina Vilches. Constitución Política de la República de Chile. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Capítulo primero. Principios y disposiciones generales. Artículo 1. 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. 2. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Artículo 2. 1. La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformada por diversas naciones. Se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. 2. Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio. Artículo 3. Chile, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible. Artículo 4. Las personas nacen y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Artículo 5. 1. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. 2. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, Rapa Nui, Licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. 3. Es deber del Estado respetar, promover, proteger
y garantizar el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales de los cuales son titulares y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en órganos de elección popular a nivel comunal, regional y nacional, así como en la estructura del Estado y sus órganos e instituciones. Artículo 6. 1. El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. 2. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el 50% de sus integrantes sean mujeres. 3. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios, con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria, y en el ejercicio de sus funciones. Artículo 7. Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. El Estado promoverá la cooperación, la integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Artículo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Artículo 9. El Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Artículo 10. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Artículo 11. El Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. El ejercicio de las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de las políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Artículo 12. 1. El Estado es plurilingüe. Su idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valoración y respeto. 2.
Se reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Artículo 13. 1. Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. 2. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Artículo 14. 1. Las relaciones internacionales de Chile, como expresión de su soberanía, se fundan en el respeto al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos. No intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados. Multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. 2. De igual forma, se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, la convivencia y la solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. 3. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados, y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. Artículo 15. 1. Los derechos y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. 2. El Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Artículo 16. 1. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional y en el respeto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan a toda persona, grupo, autoridad o institución. 2. Los órganos del Estado y sus titulares e integrantes actúan previa investidura regular y someten su actuar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a esta, dentro de los límites y competencias por ellas establecidos. 3. Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares, pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias. 4. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidas por esta Constitución y la ley. Capítulo 2. Derechos fundamentales y garantías. Artículo 17. 1. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes.
2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza. Artículo 18. 1. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. 2. Los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos. 3. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. Artículo 19. 1. El Estado debe respetar, promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales sin discriminación, así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización. 2. Para su protección, las personas gozan de garantías eficaces, oportunas, pertinentes y universales. 3. Toda persona, institución, asociación o grupo deberá respetar los derechos fundamentales conforme a la Constitución y la ley. Artículo 20. 1. El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr de manera progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Ninguna de ellas podrá tener un carácter regresivo que disminuya, menoscabe o impida injustificadamente su ejercicio. 2. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. Artículo 21. 1. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. 2. Ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 22. Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello. Artículo 23. Ninguna persona que resida en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado. Artículo 24. 1. Las víctimas y la comunidad tienen derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o despojo territorial. 2. La desaparición forzada, la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión son imprescriptibles e inamnistiables. 3. Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales crímenes deben ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno. 4. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral. 5. El Estado garantiza el derecho a la memoria y su relación con las garantías de no repetición y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. Es deber del Estado preservar la memoria y garantizar el acceso a los archivos y documentos en sus distintos soportes y contenidos. Los sitios de memoria y memoriales son objeto de especial protección y se asegura su preservación y sostenibilidad. Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Es deber del Estado asegurar la igualdad de trato y oportunidades. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Queda prohibida toda forma de esclavitud. 2. El Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales, con pleno respeto a la diversidad, la inclusión social y la integración. 3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. 4. Está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funde en uno o más motivos tales como nacionalidad o apatridía, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad y expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de otra naturaleza,
clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social, y cualquier otra que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y ejercicio de los derechos. 5. El Estado adoptará todas las medidas necesarias, incluidos los ajustes razonables, para corregir y superar la desventaja o el sometimiento de una persona o grupo. La ley determinará las medidas de prevención, prohibición, sanción y reparación de toda forma de discriminación en los ámbitos público y privado, así como los mecanismos para garantizar la igualdad sustantiva. El Estado debe tener especialmente en consideración los casos en que confluyan respecto de una persona más de una categoría, condición o motivo. Artículo 26. 1. Niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. 2. El Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social. 3. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. El Estado debe velar porque no sean separados de sus familias, salvo como medida temporal y último recurso en resguardo de su interés superior, caso en el cual se priorizará un acogimiento familiar por sobre el residencial, debiendo adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su bienestar y resguardar el ejercicio de sus derechos. 4. Asimismo, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. La erradicación de la violencia contra la niñez es de la más alta prioridad para el Estado y para ello diseñará estrategias y acciones para abordar situaciones que impliquen un menoscabo de su integridad personal, sea que la violencia provenga de las familias, del Estado o de terceros. 5. La ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado, su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en su contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos. El Estado asegurará por medio de este sistema que, ante amenaza o vulneración de derechos, existan mecanismos para su restitución, sanción y reparación. Artículo 27. 1. Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. 2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a sus víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en que puedan hallarse. Artículo 28. 1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. 2.
Toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias según corresponda, a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. 3. La ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. La ley garantizará que la elaboración, ejecución y supervisión de dichas políticas y programas cuenten con la participación activa y vinculante de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. 4. La ley determinará los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos. 5. El Estado garantiza los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, los que incluyen el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Asimismo, garantiza la autonomía lingüística de las personas sordas en todos los ámbitos de la vida. Artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. Artículo 30. 1. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no puede sufrir limitaciones de otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena. 2. El Estado debe asegurar un trato digno con pleno respeto a sus derechos humanos y los de sus visitas. 3. Las mujeres y personas gestantes tienen derecho antes, durante y después del parto a acceder a los servicios de salud que requieran, a la lactancia y al vínculo directo y permanente con su hija o hijo, teniendo en consideración el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Artículo 31. 1. Las personas privadas de libertad tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. 2. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal, directo y periódico con sus redes de apoyo y siempre con las personas encargadas de su asesoría jurídica. Artículo 32. 1. Toda persona privada de libertad tiene derecho a la inserción e integración social. Es deber del Estado garantizar un sistema penitenciario orientado a este fin. 2. El Estado creará organismos que con personal civil y técnico garanticen la inserción e integración penitenciaria y postpenitenciaria de las personas privadas de libertad. La seguridad y administración de estos recintos estarán reguladas por ley. Artículo 33. 1. Las personas mayores son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. 2. Asimismo, tienen derecho a envejecer con dignidad, a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, a la accesibilidad al entorno físico, social y económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. Artículo 34. Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Artículo 35. 1. Toda persona tiene derecho a la educación.
La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. 2. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. 3. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. 4. La educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista y se desarrolla de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. 5. La educación se orienta hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. 6. La ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, en condiciones de equidad, en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza. 7. La educación es de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media inclusive. Artículo 36. 1. El Sistema Nacional de Educación está integrado por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. 2. El Estado ejerce labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley determinará los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos e instituciones. 3. Los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley. Son de carácter democrático. No podrán discriminar en su acceso. Se rigen por los fines y principios de este derecho y tienen prohibida toda forma de lucro. 4. El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. 5. La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley. 6. El Estado brindará oportunidades y apoyos adicionales a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. 7. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. Ha sido muy interesante esta primera parte. Ahora vamos a iniciar, tenemos una interesante invitada y espero una entretenida conversación. Aquí estamos. Carolina Vilches, flamante ex constituyente, ex convencional, representante de nuestro distrito, del distrito 6. Cuéntanos en primer lugar, Carolina, ¿quién eres tú? Muy buenas tardes, saludar a toda la audiencia, agradecer también la invitación. Mi nombre es Carolina Vilches Fuensalida, soy geógrafa, madre y habitante de la comuna de Petorca. Desde acá hemos trabajado intensamente para poder resolver de manera comunitaria, solidaria y también con la municipalidad los conflictos asociados al abastecimiento de agua. Y en ese sentido hemos podido contribuir también con aprendizaje en la construcción de la nueva Constitución como constituyente, especialmente en la Comisión de Medio Ambiente y Derechos de la Naturaleza, Modelo Económico, en la que trabajamos. Oye, bien, bueno, tú eres del Valle de Petorca, ¿no? Así es.
ya, vecinos de Putaendo, digamos, y que compartimos muchos dolores y también mucha historia. Pero bueno, entremos de lleno. Sí, comentarte que compartimos este gran desafío de responder al conflicto del agua, que en nuestra región es uno de los más importantes, en donde hemos visto suicidios, migraciones, alergias, problemas gastrointestinales, entonces asociado a la falta de agua y también disminución del empleo, ¿verdad? Entonces es claramente un problema que hoy día tenemos que abordar y que en la nueva Constitución hay mucho que comentar respecto de cómo se aborda la crisis del agua en la nueva Constitución. Sí, efectivamente, es muy importante. Ahora, quiero destacar que Carolina no lo omitió, digamos, y que ella es del mismo movimiento de Moatima, el movimiento al cual pertenece el gobernador regional de la región de Valparaíso, digamos, de la cual somos parte, Rodrigo Mundaca. No es casual, digamos. Hay una larga lucha por la recuperación del agua y por eso llega a ser nuestra representante ante la Convención Constitucional y por lo tanto aquí hay experiencia, digamos. No está hablando una persona que no sabe del tema y más es todo lo contrario, sino que lo conoce muy bien desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico. Y por eso, entremos en materia. ¿Ya? La primera pregunta que tenemos definida es que la nueva Constitución define que todas las personas tienen derecho al agua. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Por qué tiene un rango constitucional esto hoy día? Bueno, es súper importante porque el derecho humano al agua fue reconocido el año 2010 por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho básico fundamental para el ejercicio de los derechos humanos, pero además garante o habilitante de los otros derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que inevitablemente si no tenemos el derecho humano al agua, no podremos gozar de los otros derechos. Y es por eso que es tan importante que tenga este rango constitucional para que se proteja la vida y se proteja también la posibilidad de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. En cuanto a qué significa esta transformación en que se incluye el derecho humano al agua, tiene que ver con que sea suficiente, es decir, que las personas tengan agua suficiente para la vida, ¿ya? No 50 litros, por ejemplo, de emergencia a través de camión aljibe, pero que también el agua sea saludable, significa que cumpla los estándares de calidad, aceptable, ¿ya? Tiene que ver con las formas en que yo recibo el agua, en que yo puedo, ¿cierto?, consumirla, asequible, también dice la propuesta de nueva Constitución, en relación a la tarifa que pagamos por el agua, ¿ya? Y accesible por la distancia a la que yo tomo el agua. Entonces, la primera gran transformación es incluir el derecho humano al agua en la nueva Constitución, pero además lo caracteriza como está en el derecho internacional, suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible, que son condiciones para garantizar el acceso digno al agua de todas las familias en Chile. Bueno, eso es muy importante, ¿cierto? Sobre todo en lo que son los sectores rurales de nuestros territorios, que son los más afectados con la escasez de agua y que, como tú dices, ¿cierto? Esta condición de los 50 litros es lo que se repartió en algún momento por camiones de aljibe, y la verdad es que con 50 litros no hacemos nada, digamos. Entonces eso, para el destino de una familia, la verdad es que es indigno. Oye, y bueno, hay una serie de cuestiones que se están poniendo siempre en el debate y que preocupa particularmente a todos los pequeños campesinos y campesinas de nuestros valles. ¿De quién va a ser el agua? ¿Quiénes van a ser los dueños, digamos? ¿Cómo va a quedar? Porque hoy día sabemos, ¿cierto?, de que tú tienes agua en la medida que tienes derechos de agua. Estamos hablando del agua para riego. ¿Cómo afecta esto a los campesinos? Bueno, súper buena la pregunta, porque la verdad es que la Constitución del 80, fraguada en dictadura, es una Constitución que nombra una sola vez la palabra agua y es para propietarizar las aguas. Dice que serán dueños de las aguas quienes hayan constituido los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces esto generó una mercantilización de las aguas y claramente el mercado lo que hace es, claro, generar una competencia y también especulación sobre
el valor de este bien, que es un bien común y que pasa a ser un bien privado y que actualmente está gestionado de esta manera. Entonces, ¿qué significa el derecho humano al agua y el cambio que propone la nueva Constitución? Significa que nosotros hoy día pasamos de esta idea del bien privado, de la mercancía, a una idea de un bien común natural inapropiable. ¿Y qué significa esto? Que el Estado no es el dueño del agua, pero tampoco los particulares que tengan derecho de aprovechamiento de agua sí van a continuar con el goce, el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, pero ya es su título de dominio, no es una propiedad. Y esto es súper importante porque la propietarización, la idea de apropiación, ha superado la disponibilidad de agua en las cuencas. Es decir, que hoy día, con el sobreotorgamiento, la sobreentrega de derechos de aprovechamiento de agua en el Aconcagua, en el río Ligua, en el río Petorca, se traduce que hay más propiedad del agua que agua disponible y ha habido una gran especulación y un aumento de valor. Claramente el cambio que propone la nueva Constitución es que quienes tienen derecho de aprovechamiento de agua no lo puedan vender, no lo puedan comercializar, ya que fue entregado de manera gratuita y a perpetuidad a los particulares, y que pueda tener un mayor control el Estado, en este sentido, un control de que se garantice el derecho humano al agua y un control de que se haga un uso razonable, responsable del agua, que está inscrita, y además que no se pueda comprar y vender, porque claramente el negocio del agua ha generado un grave problema de inequidad en el acceso para pequeños agricultores, campesinos. Entonces, ¿cómo afecta esto? Significa que hoy día el Estado no es dueño del agua, las personas no tienen un título de dominio, sí tienen un derecho a aprovechar el agua que tienen inscrita, pero que deben cumplir con estos requisitos de que el agua esté disponible, ¿verdad? Que no se puede vender y usarla para la cual lo pidieron. Significa que dice textual, obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Y eso se traduce en que si yo pedí agua para regar, tengo que regar, y si yo pedí agua para regar, no puedo estar vendiendo el agua. Y que tampoco puedo salir al mercado a transar, ¿cierto?, un negocio con los derechos de aprovechamiento de agua que fueron entregados de manera gratuita. Y además, dice en la nueva Constitución que, bueno, si es necesario redistribuir o reasignar el agua, cuando hay acumulación de derechos de aprovechamiento de agua, que esto no va a afectar a los pequeños agricultores, tampoco a los comités de agua potable rural, y que tampoco va a afectar a las comunidades. ¿Por qué? Porque estos son de derechos de aprovechamiento de agua que no acaparan o no concentran una gran cantidad de titularidad. Hay que recordar que hoy día en Chile solo el 1% de los titulares de aprovechamiento de agua concentran el 79% de la propiedad. Por lo tanto, la idea de la redistribución recae sobre aquellos que concentran la gran cantidad de derechos de aprovechamiento de agua y que hoy día claramente es agua que o no está disponible o que está puesta en el mercado y no en la agricultura. O sea, a ver si entiende, digamos, para facilitar, recordemos que estamos saliendo para todo el Valle de la Aconcagua y Putaendo, ¿cierto? Y bueno, como esto queda en YouTube, puede ser reproducido. En definitiva, los que tienen que estar preocupados de que van a perder su posesión de agua son aquellos que, teniendo derechos de agua, no riegan, no tienen plantación, digamos, ¿cierto? Sí. Es decir, y en cambio, los que sí tienen una plantación, sí tienen una siembra, un cultivo, como se justifica el uso de esa agua, sí van a seguir teniendo el agua, digamos, porque andan diciendo de que van a quitar el agua y que por lo tanto se va al vecino que tiene 2 hectáreas de damasco, va a perder las 2 hectáreas de damasco porque no va a tener agua para regar. Eso no es tal, digamos. O sea, él tiene un uso justificado del agua, por lo tanto sus damascos están protegidos, van a tener el agua justa y necesaria para que ese cultivo siga floreciendo y dando frutos. Así es, los derechos de aprovechamiento de agua que están bien utilizados y que están en manos de pequeños agricultores, hasta 12 hectáreas, no serán incluidos en ningún tipo de redistribución de las aguas.
y podrán seguir haciendo uso efectivo de sus derechos de aprovechamiento de aguas. Además, serán heredables en el sentido de que si se mantiene el uso de la tierra y el riego de los damascos en este caso, van a seguir siendo efectivos. La norma dice que podrán ser traspasables a los herederos los derechos de aprovechamiento de agua, esta vez como autorizaciones, y seguirán habilitando la posibilidad de seguir regando el cultivo. Así que ojo ahí, porque no habrá expropiación, no habrá indemnizaciones, no se está buscando quitar el derecho a aprovechamiento de agua a nadie. Lo que se está buscando es regular las asignaciones de una manera responsable, porque como vemos hoy día hay mucho más agua en papeles que no existe, y también hay pequeños agricultores, ¿cierto?, que se ven afectados, ¿cierto?, por el mercado de las aguas. Carolina, entonces, eso significa que, por ejemplo, una persona que tiene hoy día 2 hectáreas y que no tiene derecho de agua, ¿va a poder tener acceso al agua? Si que, por ejemplo, tuviera un proyecto para sembrar, hacer un cultivo, quisiera, no sé, plantar tomate, sandía, lo que sea, como un cultivo de estación. Lo que propone la propuesta de nueva constitución es que las autorizaciones de agua se podrán otorgar basadas en la disponibilidad efectiva de las aguas, y además obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento. Lo digo textual porque así lo dice el Estatuto de las Aguas, y eso significa que la condición es que se prioricen los usos, o sea, que siempre prevalezca el consumo humano, y luego que basado en la disponibilidad efectiva, quienes tengan un cultivo puedan hacer uso de las aguas, ¿cierto?, para poder también garantizar la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación. Por lo tanto, claramente la idea de la nueva institucionalidad del agua que propone, ¿cierto?, la Constitución, busca que haya una asignación de agua en ese sentido también, de proteger la pequeña agricultura familiar campesina, de proteger la ruralidad, de garantizar el derecho a la alimentación. Así que nosotros entendemos que habiendo agua se debe distribuir con esas prioridades de uso, pero que claramente no excluye, o sea, no impide que haya agricultura, muy por el contrario, lo que hace es proteger la pequeña agricultura familiar campesina y priorizar los usos del agua. Ok, me queda claro. O sea, eso va a significar de manera muy importante conocer claramente la disponibilidad de agua por cuencas. Así es. ¿Cierto? Entonces, ahí entramos de lleno a la siguiente pregunta. ¿Cómo se van ¿qué son las cuencas? Porque esto nos lleva a otra cosa, digamos, ¿qué son los consejos de cuenca? Bueno, las cuencas son unidades de gestión, son unidades geográficas de gestión y son los territorios por los cuales se drena el agua. La cuenca de la Aconcagua tiene también varias subcuencas y microcuencas que son parte del territorio que drena el río Aconcagua. Y quiere decir que es la unidad de gestión que propone la nueva constitución para poder asignar las aguas. Quiere decir que se hará la asignación de usos del agua, el ordenamiento del uso del agua se dará por unidad de gestión, que es una unidad de cuenca. Quiere decir que río a río, cada río tiene su cuenca y su subcuenca, cada río tendrá un consejo de cuencas, ¿ya? Y ese consejo de cuencas es una unidad de gestión en donde se constituye un espacio de democracia participativa con todas las personas que tienen derechos de aprovechamiento de agua. También participa la sociedad civil, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Las agrupaciones de rodeo, las agrupaciones campesinas, las agrupaciones culturales van a poder también optar a participar del Consejo de Cuenca, ¿ya? Y también las representaciones de autoridades locales. Quiere decir que los alcaldes, las alcaldesas, van a poder también participar en un acuerdo democrático del Consejo de Cuencas para poder resolver las asignaciones de agua. Entonces, lo que propone la nueva Constitución es que se constituya un espacio de decisión territorial con todos los actores y actrices del territorio para poder, primero, resguardar el agua para el consumo humano, pero también distribuir el agua de una manera democrática. ¿Y en base a qué? En base
a los usos que están priorizados primero y segundo también a la disponibilidad efectiva de las aguas. Quiere decir que las aguas se van a distribuir según la disponibilidad, se van a priorizar los usos, pero también habrá un acuerdo participativo territorial para resolver las asignaciones de agua en el riego. Entonces, no se va a perder la experiencia que hay acumulada en términos de lo que son hoy día las distribuciones de agua, digamos, todo lo contrario, sino que se va a sumar actores y participantes a este proceso, digamos. Así es, Alejandro. Lo que se busca es que haya una gestión del territorio, ya que hemos visto que hoy día la institucionalidad del agua es un laberinto institucional que funciona de manera descoordinada, en donde las funciones están descoordinadas del Estado, hay más de 43 instituciones, y que no actúan en función del bien común del territorio, sino que están más bien cada uno con sus propias metas institucionales, por un lado el INDAP, por el otro lado la Comisión Nacional del Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Agua. Entonces, esta descoordinación de las instituciones también obliga a que hoy día los consejos de cuenca puedan desarrollar un trabajo, ¿verdad?, a nivel del territorio participativo, pero también con la supervigilancia de la Agencia Nacional del Agua. Entonces, lo que se propone es claramente poder resolver en el territorio con los titulares de derecho a aprovechamiento de agua, ¿cierto?, en base a la disponibilidad, la participación, también la distribución de las aguas. Es decir, que hoy día la Dirección General de Agua no lo va a resolver solo en Quillota o en Santiago, las asignaciones de las aguas, sino que va a haber un espacio democrático que va a ser este Consejo de Cuenca, en donde van a participar las asociaciones de canalistas, las juntas de vigilancia, los comités de agua potable rural, pero también la sociedad civil. Esto para garantizar el bien común, ¿cierto? Esta gestión del agua que busca resolver los conflictos del agua, garantizar las prioridades, pero también una gestión del agua que es más territorial y no centralista, como hemos visto, ni descoordinada, que es lo que hoy día se viene a resolver. Así que poder desde ahí tener una perspectiva colectiva de bien común y obviamente garantizando y resguardando los derechos humanos que están de por medio. Cuando estamos hablando del agua, hablamos también de poder garantizar los derechos humanos. Sí, porque estamos hablando de la vida de las personas, de la vida de los territorios, de la vida también de nuestros valles. Oye, y me pregunto, este proceso, porque me imagino que el 4 gana el apruebo, esto no se va a implementar el 5, no es automático, esto implica un proceso, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a demorar este proceso? Bueno, hay un tiempo que se da para el estudio de la disponibilidad de agua en las cuencas que están más afectadas en Chile, y que obviamente eso incluye a la Concagua, al Río Ligua, al Petorca, y esos son 6 meses para que la Dirección General de Agua, junto al gobierno regional, inicien el estudio de la disponibilidad del agua. Luego se da un plazo de 12 meses, un año, para que exista un nuevo proyecto de ley que será votado en el Congreso para poder implementar la nueva institucionalidad del agua. Entonces nosotros vemos que va a haber una transición hídrica, ¿cierto? Entonces se va a ir implementando que en el plazo de 6 meses se inicia el estudio del análisis de los caudales a proteger, y en un año tiene que haber ya un proyecto de ley que pueda resolverse en el Congreso para poder, por ejemplo, ajustar los estatutos de las organizaciones de usuarios de agua, ¿verdad? Poder instalar cómo funcionan los consejos de cuenca, y que ahí hay una salvedad súper importante, porque dice de los consejos de cuenca que ningún actor va a poder tener el control por sí solo. Y eso significa que ya no quien tiene todos los derechos de aprovechamiento de agua tiene la decisión final de qué se hace con el agua, sino de que ahí democratiza la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún actor que tenga todos los derechos de agua, que sea presidente de una junta de vigilancia, va a poder alcanzar el control de la decisión, sino que va a estar la sociedad civil, va a estar el Estado a través de la Agencia Nacional del Agua, y también los APRs y las autoridades locales van a estar en una decisión colectiva. ¿Por qué? Porque ningún actor va a poder alcanzar el control por sí solo de los consejos de cuenca. Sí, me queda clarísimo. Ahora,
Eso significa que esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana, sino que se va a insumar se van a agregar a ciertos estudios, en el fondo va a haber una combinación, ¿cierto?, de conocimientos y experiencias que hay en las distintas cuencas. Y que además no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso, porque obviamente la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso puede tomar su tiempo, digamos. O sea, creo que esa cuestión no podemos soslayarla, digamos. Ahora, en ese sentido, ya un poco para ir cerrando, recordemos que estamos por Radio Preludio, ¿cierto?, en el 100.9 FM, para todo el Valle de la Concagua y particularmente para nuestras vecinas y vecinos de Putaendo, y con el auspicio de Cerveza Ecol. ¿Qué es caudal ecológico? Que es un tema que se viene hablando hace rato y que se cita, digamos, cada vez que se habla de agua. Bueno, el caudal ecológico nace a propósito del resguardo de la naturaleza y que también este resguardo de la naturaleza permita la subsistencia tanto de la población como del ecosistema, ¿ya? Y hoy día el Código de Agua ya tiene incorporado un caudal mínimo ecológico y que se refiere a una cantidad de agua que reserva la Dirección General de Aguas, ¿ya? Y que determina para cada río cuánto es el caudal ecológico mínimo para que siga existiendo el ecosistema. Es un caudal mínimo ecológico. Pero también hay caudales ambientales que hoy día están ya en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y que tiene que ver cómo podemos mantener, ¿cierto?, los medios de subsistencia, la calidad del agua y también la cantidad de agua mínima para que pueda, ¿cierto?, el ecosistema seguir existiendo y seguir funcionando el río. A eso nos referimos con caudal ecológico y es bueno señalar que esto tiene que ver con, la verdad, con el uso intensivo del agua, con las zonas de sacrificio, la sobreexplotación que se ha hecho con los ríos y que claramente urge la necesidad de resguardar, ¿cierto?, el funcionamiento de la naturaleza. Y por eso se determina este caudal ecológico mínimo, lo hace la Dirección General de Agua actualmente y mañana la Agencia Nacional del Agua con la nueva Constitución. Aquí hemos tenido una especial conversación en que hemos profundizado con respecto a algunos temas, hemos logrado ejemplificar, esperemos que las vecinas y vecinos del Valle, de los Valles, hayan podido aclarar algunas dudas. Vamos a seguir en conversaciones con Carolina Vilches, así que nos pueden dejar las preguntas y consultas a través de las redes sociales y en una próxima conversación, ¿cierto?, podemos plantearla. Danos tu última impresión, Carolina, respecto de lo que significa este proceso y particularmente lo que ha sido tu experiencia de vida. Bueno, agradecer la invitación, agradecer a Radio Preludio y también a Todos Somos Putaendo y bueno, decirles que el agua es el alimento también, el agua es parte, cierto, esencial de la vida y que hoy día que estamos en crisis del agua en Chile, en más de la mitad del territorio nacional, hoy día que el cambio climático pone en riesgo la supervivencia, es importante los sistemas de protección ambiental, es importante el resguardo de los derechos humanos y en especial el derecho humano al agua, así que les invito a aprobar por el agua, a leer el Estatuto de las Aguas, a aprobar sin miedo, porque claramente hoy día tenemos una oportunidad histórica de cambiar un modelo privatizador, de cambiar un modelo que nos llevó a una crisis del agua por un modelo de bien común, en donde podamos claramente proteger el agua, proteger la naturaleza y resguardar la vida de las personas y de las futuras generaciones. Vale, muchas gracias, Carolina. Estaremos en contacto y seguiremos conversando y bueno, que nos vaya bien. Es un momento histórico tan importante que así sea. Muchas gracias. Sí, y cualquier duda disponible para volver a conversar, que les envíen las preguntas, cualquier duda estamos disponibles para poder resolverlas y poder atenderlas y así puedan votar informadas, informados y tranquilos este 4 de septiembre. Muchas gracias. Bien, excelente. Bueno, y recíprocamente, cualquier cosa, alguna novedad, alguna noticia que haya interesante que te parezca que nuestras vecinas y vecinos tengan que conocer, aquí estamos disponibles, los micrófonos y la pantalla están disponibles para que podamos difundirla. Un abrazo, Carolina, muchas gracias, que te vaya muy bien. Estamos cerrando
este capítulo. Ha sido una jornada maravillosa, hemos tenido profundidad, ¿cierto? Avanzamos con respecto al conocimiento de lo que es la nueva Constitución. Sabemos que es un tema muy importante, muy relevante. Hoy día las familias están conversando acerca de aquello, algunos viendo la franja, otros leyendo. Y bueno, vamos a seguir con esta dinámica durante este mes. Así que los invitamos a estar atentos. La próxima semana tendremos algún interesante invitado. Ya saben, jueves 18:30. Por Radio Preludio FM en el 100.9, todas y todos somos Putaendo, y nos vemos. Un abrazo.